Seguimos con las entrevistas a los candidatos en campaña y seguimos también con la ciudad de Buenos Aires. Tenemos ya aquí en nuestro estudio en Radio El Mundo a Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno por la coalición cívica, el compañero de fórmula de María Eugenia Estensoro. Fernando, bienvenido a Asteriscos TV y también a Radio El Mundo. Bueno, todo indica que en la ciudad de Buenos Aires habrá balotaje. ¿Ustedes qué trabajo están haciendo para tratar de llegar a ese balotaje? Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque en realidad es cierto que siempre en la ciudad de Buenos Aires casi siempre hay balotaje por la forma en la que está establecido en la Constitución. Me parece que es bueno, que es saludable, porque ya todos nos vamos acostumbrando de que hay una segunda vuelta, es decir, una segunda lectura de los candidatos y de las opciones. Y también es buena la segunda parte de tu pregunta, ¿no? Es decir, no qué van a hacer en el caso de que no lleguen o qué van a hacer. No, qué hay que hacer para poder llegar al balotaje. Es decir, convencer a la sociedad de qué manera, qué es lo que le estamos proponiendo nosotros. Y en ese sentido nosotros estamos diciéndole a los porteños y a las porteñas que en realidad no, por suerte, el desarrollo democrático de la Argentina y de la ciudad de Buenos Aires en particular da opciones dignas de ser consideradas. No es que está el gobierno nacional con su modelo y el gobierno de la ciudad con Mauricio Macri intentando oponerse a ese modelo, porque en realidad en sí entre los dos tienen bastantes similitudes en algunas cosas y se disfrazan de bastante distintas cosas a la hora de presentarse electoral o ideológicamente. Para eso nosotros creemos que un gobierno tiene que ser un gobierno fuerte, de autoridad pública, porque si no tenemos avances de distintos sectores que quieren tomar el espacio público, que quieren tomar las distintas políticas, que quieren tomar porciones del presupuesto sin que haya legitimidad para hacerlo. En ese sentido nosotros creemos que tenemos que tener la fortaleza suficiente como para poder conducir políticas que son absolutamente necesarias para la ciudad. La política de seguridad, por supuesto, es prioritaria. La política social y fundamentalmente la política de vivienda, que nosotros siempre hemos hecho hincapié en eso, también es prioritaria, porque nosotros tenemos que dar el plafón de cómo se puede vivir en paz y articulada y armoniosamente en la ciudad para después ir a la política de seguridad o en simultáneo. Vos decís, Fernando, lo que está del otro lado, comparás en algunos puntos al gobierno nacional con Mauricio Macri. El electorado también está observando que lo que está enfrentándolos también muestra algunos reflejos de que no están sumando, ¿no? La aparición de Wiener con el Frente Progresista. Yo escuchaba el otro día una conversación entre Estensoro y quien va a ser la candidata a vicepresidente. Que son muy amigas. Que son muy amigas, que comparten casi todo. Norma Morandini y Estensoro, bueno, se conocen desde hace muchos años, comparten casi todo el espectro ideológico, lo que hay que hacer, sin embargo van por separado. ¿Esto no conspira también con la construcción de un espacio opositor? No, a ver, me parece que la construcción de los espacios, en realidad sean oficialistas o sean opositores según el tiempo que nos toque a cada uno, lo importante es que tengan coherencia en términos de ideas, uno podría decir ideológicos, otros podremos decir más que ideológicos, porque también hay que compartir valores que van más allá de los valores ideológicos o de las posturas ideológicas. Esto es fundamentalmente si uno se frena ante la indecencia y la corrupción o si no se frena ante la indecencia y la corrupción. Y en ese sentido me parece que lo que tienen que hacer las alianzas o los espacios que se disponen a tomar o a llegar al gobierno, no a tomar, porque la sociedad es la que te da la posibilidad de estar o no en el gobierno, y si te toca hacer oposición, de qué manera sos oposición, en realidad es la coherencia que hay entre esas distintas fuerzas. Nosotros la verdad que vivimos como argentinos la experiencia de la alianza. Si se hacen las alianzas solo de cara a la próxima elección, muy negativa, suelen ¿no? fracasar en el gobierno, suelen fracasar y terminan siendo grandes decepciones para la sociedad. Y también nosotros particularmente, que siempre hemos tenido vocación de frente, lo hemos hecho en el 2007 con el socialismo y con otros partidos, y en el 2009 con la UCR y parte del socialismo en algunos distritos. Después lo que hay es una falta de compromiso por parte de algunos de esos partidos para poder cumplir con la sociedad, con el compromiso que uno tiene, o con la alianza que uno hace con la sociedad en el momento de la elección. Después hay que ver cuál es la conducta parlamentaria y cuál es la conducta de gobierno, ¿no? ¿Ustedes consideran que el nivel de corrupción que sostenés ahí en el gobierno nacional también existe en el gobierno de la ciudad? A ver, cuando nosotros hacemos comparaciones para decir, bueno, ¿qué tan diferente es el gobierno de Mauricio Macri del gobierno de Cristina Kirchner? Tomamos varios puntos, ¿no? Si uno piensa en términos republicanos, cómo se maneja
la pauta publicitaria, cómo se maneja la transparencia en el ejercicio de la función pública, si está disponible los papeles de gobierno para que nosotros los podamos estudiar, para que la sociedad pueda investigar y estudiar si se están haciendo bien o no. Si tienen o no superpoderes en los presupuestos, para que el presupuesto no termine siendo un dibujo y que después el Ejecutivo haga cualquier cosa. Digo, todos estos puntos son similares entre el gobierno de Mauricio Macri y de Cristina Kirchner. Si se disponen a que el ejercicio de la función pública sea transparente o no. Miren, hay un punto que los une, ¿no? En este tema de la investigación de las viviendas y Joclender y la Fundación Madres de Plaza de Mayo, nos cuesta tanto acceder a los papeles del gobierno nacional como del gobierno de la ciudad. Y sin embargo ni siquiera sabemos qué plata venía de la ciudad y qué plata venía del gobierno nacional, quién era el responsable de controlar esas obras, cuáles eran los convenios que los unían, hasta dónde tenían responsabilidades cada uno, si ambos gobiernos las tenían. Sabemos sí que el gobierno nacional sabía de esto. Sabemos sí que el gobierno de la ciudad, porque vimos los papeles del procurador general, que es un funcionario público del gobierno de la ciudad, ya había advertido en el año 2009 a Mauricio Macri de estas irregularidades, y sabemos que ninguno de los dos hizo nada para evitar el fraude. Entonces, estamos dialogando con Fernando Sánchez, 37 años. ¿Sos el candidato más joven de, por lo menos a jefe o vicejefe de gobierno? ¿Ya hicieron la cuenta con este tesoro? No sé. En algún momento fui el diputado más joven de la Cámara de Diputados, después al ratito ya empezaron otros diputados más jóvenes, pero a mí me siguieron diciendo el Pesó que a pesar de tener 37 años, como decía la propia Estensoro, tenés una experiencia extensa en la legislatura porteña. Tengo mucha más experiencia en la Cámara de Diputados de la Nación. Fui 3 años diputado, pero fui muchos años recorriendo una carrera en todos los niveles y en todas las funciones adentro de la Cámara de Diputados. Es decir, el Parlamento es como mi lugar de formación, a pesar de que me divierte mucho más la gestión en el Ejecutivo. Creo que el fantasma de la alianza va a perseguir a la oposición por mucho tiempo, incluso lo mencionabas cuando arrancábamos la entrevista. Ya hay una estrategia armada pensando, bueno, el día después de la elección, cómo se conformarían esas alianzas. Ustedes tienen más simpatía, para ponerte un ejemplo, por Proyecto Sur. Podrían acercarse a otros candidatos, por ejemplo, el radicalismo con Giudici. A ver, nosotros tenemos trabajo conjunto con varios bloques, con Proyecto Sur lo tenemos en cierto sentido. En algunos aspectos y en algún momento podemos compartir algunas decisiones parlamentarias con otros bloques, como ser el ibarrismo o puede ser el propio PRO, y esto no quiere decir que sea una indefinición, todo lo contrario, nosotros nos posicionamos en un centro con sensibilidad para tener decisiones legislativas y políticas de cara a los que menos tienen y a los que más mal la pasan, y después una decisión de una responsabilidad republicana que no la suelen tener otros partidos. Y quiero hacer una reflexión sobre lo que vos decías. El fantasma de la alianza va a pesar no sobre la oposición, sino los que estuvieron responsabilidades en la alianza. Porque uno tendría que pensar... Hay varios en el gobierno. Hay muchos en el gobierno y hay otros en la oposición. Por eso digo, ¿qué peso o qué fantasma tendría que pesar sobre el PJ que gobierna hoy la nación argentina y varias provincias, entre ellas la de Buenos Aires? Si hubo un Menem con la causa armas, si hubo, digo... Fernando, entiendo tu pregunta, pero creo que hay que puntuales. asignarle la responsabilidad. Llegan a la jefatura de gobierno. Dos temas que, según los sondeos, interesan y mucho a los porteños. Son temas muy diferentes. Uno es el de la Policía Metropolitana y el otro es el de las bicisendas. Trastorno denunciado por todos los servicios públicos y por muchos automovilistas. ¿Qué hacen con esos dos temas? A ver, la Policía Metropolitana es parte de la solución de un problema mucho más grande, que es el de la violencia y la inseguridad, que es el problema número 1. Y a su vez es parte de la solución porque lo policial es parte de esa solución. Lo otro es cómo uno va teniendo políticas complementarias para mejorar calidad de vida, para no abandonar zonas de la ciudad enteras, para que la violencia se regenere, y en realidad la violencia es la madre de todos los delitos. Entonces, ir con el Estado a cada barrio difícil de la ciudad de Buenos Aires y no abandonar los barrios que por condición socioeconómica no son tan difíciles en ese aspecto. Nosotros venimos diciendo que con la verdad uno puede empezar políticas en serio de seguridad. Zonas liberadas en la ciudad de Buenos Aires hay en casi toda la ciudad de Buenos Aires. Te lo puede decir un comerciante de flores, te lo puede decir un vecino que usa un banco en Palermo. Entonces, digo, la Policía Federal es lo primero que hay que pensar y después ver cómo se integra la Policía Metropolitana en un esquema de Policía Federal que tiene que ser traspasada a la ciudad de Buenos Aires. Pero hay que limpiarla.
Sí, y hay que refundarla, no en el sentido de lo que dice Filmus, refundarla. Hay que refundarla con autoridad pública, que sea decente y respetando la vocación de quienes quieren ser policías. ¿Qué hacen con las bicisendas? Las bicisendas es una muy buena idea, muy mal implementada. Todo el mundo sabe que hay que incitar, que hay que promover el uso de los medios de transporte que no sean contaminantes y que sean inclusive beneficiosos para la salud de quien los usa. Pero digo, si vos pones las bicisendas en una arteria, en una calle de la ciudad que está absolutamente congestionada, en realidad lo que vos estás haciendo es contribuyendo al caos de tránsito y transporte, no solucionando el tema del tránsito y transporte y la movilidad en sentido alternativo. Absolutamente de acuerdo con promocionar y por tanto construir carriles exclusivos para ciclistas, porque yo te digo, en una época de mi vida, exactamente, en una época de mi vida decidí usar bicicleta en la ciudad de Buenos Aires. Corrí tanto riesgo de vida que decidí no usarla más, digamos, ¿no? Porque si uno no hace nada con colectivos, si uno no hace nada con taxis, y si uno no hace nada con la conducta y la cultura de los que manejan, en realidad es incitar a que los que usan la bicicleta asuman riesgos que no deben asumir. Fernando, gracias. A vos. Bueno, ahí estaba, el candidato más joven en la ciudad de Buenos Aires, 37 años, Fernando Sánchez, candidato a vicejefe de gobierno por la fuerza, la coalición cívica, que lleva como candidata jefa a María Eugenia Estensoro. Una pausa y ya cerramos.